Hablaremos un poquito del registro y de los principales resultados de incidencia, prevalencia, trasplante renal, mortalidad y supervivencia para el año 2024 en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El registro de enfermos renales de la Comunidad Valenciana se crea en 1991 y a partir de 1997 forma parte de la red de vigilancia en salud pública, con el objetivo de conocer la frecuencia, la distribución y las causas de la enfermedad renal crónica en estadio 5, así como su evolución en la Comunidad Valenciana, además de características sociodemográficas de las personas afectadas. ¿Cuál es la fuente principal de información de nuestro registro? La notificación continua de aquellos pacientes diagnosticados de enfermedad renal crónica que reciben tratamiento renal sustitutivo en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Actualmente tenemos como centros informantes 24 hospitales públicos y 42 centros privados y o concertados de diálisis. Y a través de el aplicativo Vera se notifican los casos y ahora mismo tenemos 174 facultativos notificadores. Para ponernos en situación, os cuento que a nivel del registro español de diálisis y trasplantes, vemos que la Comunidad Valenciana se sitúa con una tasa de incidencia ligeramente superior a la tasa nacional de 150 casos por millón. Estos son datos preliminares, hay que tener en cuenta, del Reddit, y además las tasas son brutas. En cuanto a la incidencia europea, os he representado el top 20 de los registros. Sabéis que aquí reportan al registro europeo registros tanto nacionales como regionales europeos, son 56. Os he mostrado el top 20 y la Comunidad Valenciana se sitúa cercana a la media de los países. Aquí, 147. ¿Cuál es la incidencia para el año 2024? Nosotros estamos analizando el año 2024 ahora, son los casos que tenemos actualizados y tendremos próximamente disponibles en la web de Salud Pública el informe con toda la información que os voy a comentar. Número de incidentes en el 2024 fueron 824 casos, suponen un aumento de incidencia del 4% con respecto a los 793 casos del año anterior. La tasa ajustada fue de 156 casos por millón de habitantes y vemos que ha subido, ha ascendido ligeramente con respecto al año pasado la tasa, pero no alcanza los niveles que obtuvimos de tasa durante la pandemia. No sé qué ha pasado. No me funciona. No funciona ahora. La incidencia según el sexo y el grupo de edad, mayoritariamente hay un predominio del sexo masculino con un 67% y vemos cómo va aumentando la incidencia según aumenta la edad, con máximos en mayores de 75 años, la edad media fue de 70 años. Y podemos ver cómo el envejecimiento de la población en la necesidad de la terapia renal sustitutiva. En cuanto a la incidencia según la enfermedad renal primaria, podemos ver que aquí este es el grupo representado por miscelánea, donde agrupa desde neoplasias hasta enfermedades multisistémicas, autoinmunes, hasta traumatismos renales. Representa el 22% de la incidencia y la diabetes es la causa de más del 20% de los casos incidentes. Vemos un patrón por grupos de edad donde las causas estructurales llegan a ser el 75% en el grupo de edad de 0 a 19 años, con las túbulo-intersticiales y las glomerulopatías, y cómo va aumentando progresivamente a partir de los 45 años las causas cardiometabólicas.
En cuanto a la incidencia según la modalidad de terapia renal sustitutiva, en 2024 el 75% de los incidentes comenzaron con hemodiálisis y vemos cómo la proporcionalidad más o menos se mantiene durante los años, pero sí que vemos un ascenso sostenido y mantenido hasta llegar a un 9,6% en el trasplante renal en incidentes inicial. Vale, continuamos. La comorbilidad en pacientes incipientes fue en más del 80% de enfermedades cardiometabólicas. En cuanto a la prevalencia, según los datos preliminares del REDIT, tenemos prevalencias más elevadas que la media nacional, que se sitúa en 1.406, y la prevalencia que nos aporta el ERA para el 2023 nos sitúa a la Comunidad Valenciana con las tasas de prevalencia, las prevalencias más altas a nivel europeo. En cuanto a la prevalencia en la Comunidad Valenciana, vemos el aumento sostenido del número de casos prevalentes. En 2024 son 7.842 casos, un ligero aumento con respecto al 2023, y vemos que parece que esa tendencia de los últimos 10 años, que era ascendente en la tasa en la prevalencia, va descendiendo en los años pospandemia. En cuanto al patrón según el sexo y grupos de edad, se mantiene como en incidencia, pero en grupos de edad los prevalentes están agrupados en el grupo de 45 a 64 años, con una media de 60 años. En cuanto a la prevalencia según enfermedad renal primaria, vemos las enfermedades túbulo-intersticiales y las nefropatías hereditarias representan el 70%, 75% del grupo de edad de 0 a 19 años y cómo va aumentando la diabetes y la hipertensión conforme avanza la edad. En cuanto a la prevalencia según la modalidad de terapia renal sustitutiva, observamos cómo el porcentaje de trasplante renal ha ido aumentando con los años, llegando a proporciones idénticas al de hemodiálisis en la prevalencia. En cuanto a trasplante renal, la Comunidad Valenciana se sitúa, según datos preliminares del REDIT, algo inferior en el número de trasplantes al conjunto de España, y en el ERA estamos entre las regiones con más trasplantes realizados en el año 2023. En cuanto a la evolución de trasplante renal en la Comunidad Valenciana, observamos el incremento sostenido que ha habido desde los años de pandemia, desde el 2020, con una tasa de 74 por millón en el 2024, un número de trasplantados de 399 residentes, 400 en total. En cuanto a su distribución según sexo y grupo de edad, es el mismo patrón que con la prevalencia e incidencia, y sí que vemos que las edades medianas, grupo de edad de población de 45 a 64 años son los receptores de trasplante más frecuentemente. En cuanto a trasplantes renales según la enfermedad renal primaria, aquí sí que cambia y son las enfermedades glomerulares en el 24% de los casos, luego la miscelánea, a continuación las nefropatías hereditarias y después hipertensión y diabetes. En cuanto a la evolución de la mortalidad,
observamos un descenso de la mortalidad sostenido desde 2021, con 692 fallecidos en 2024 y una tasa ajustada de 133 fallecimientos por millón de habitantes. Las causas de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo son principalmente las cardiovasculares y después las infecciones, seguido de las neoplasias. En cuanto a la supervivencia en pacientes, de los pacientes que cogimos en el periodo de inicio de tratamiento en 2013 y hasta finales del 2024, la supervivencia media fue de 6,4 años para el tiempo de seguimiento de 8 años, con unas probabilidades del 90% en el primer año y aproximadamente el 40% en el octavo año. En cuanto a la supervivencia en pacientes, según el análisis multivariante, las variables que nos salieron más significativas fueron el sexo, grupo de edad y terapia renal. En cuanto al sexo, las mujeres tienen un 16% menor riesgo de fallecer que los hombres. Según el grupo de edad, los más jóvenes, de 0 a 19 años, un 91% menor de riesgo. Vemos cómo el riesgo se incrementa más del 50% en mayores de 75 años. Y si hablamos de terapia renal, la diálisis peritoneal tiene un 23% menor riesgo con el valor de referencia, que sería la hemodiálisis, y el trasplante un 74% menor de riesgo. En cuanto a las conclusiones, la incidencia en 2024 es de 150, para la Comunidad Valenciana es de 156,6 casos por millón, un aumento con respecto al 2023 del 4%, pero no llega a las cifras de pandemia. La diabetes mellitus es la causa de enfermedad renal primaria en más del 20% de los casos. La prevalencia se sitúa en 1.475 casos, con 8 por millón, con una disminución discreta con respecto al 2023. En cuanto al trasplante, el aumento considerable de actividad de trasplante respecto al periodo de la pandemia, con 399 trasplantes realizados en 2024 en residentes y la mayor cantidad de pacientes trasplantados en los últimos 20 años. Las cifras ya sabemos que en 2026 son mucho más elevadas. En cuanto a la mortalidad, hay una disminución progresiva desde la pandemia y las causas más frecuentes fueron las enfermedades cardiovasculares y las infecciones. Y en cuanto a supervivencia, la supervivencia media de los pacientes desde enero del 2013 a diciembre de 2024 es de 6,4 años y respecto a la terapia renal sustitutiva, los pacientes trasplantados son la mejor opción de supervivencia. Muchas gracias y esta es